Continuamos con el candidato del partido Nuestro Pueblo, Rodolfo Pizarro Rocafort. Don Rodolfo, en esta ocasión usted aspira a la presidencia de la República por un partido joven que se acaba de convertir en un partido a escala nacional, era un partido a escala provincial. ¿Cuán diferente es la experiencia de la política electoral en esta agrupación respecto a sus experiencias anteriores? Digamos, es más difícil porque no hay construidas todas las bases en todo el país originalmente, pero al mismo tiempo da más libertad para plantear los temas. Se eliminan algunas piedras que se llevan en el salveque, siempre hay algún peso en el salveque en la vida política, pero por lo menos uno tiene más posibilidades de enfrentar intereses, presiones, etcétera, y me permite gobernar. Si el pueblo y Dios así lo deciden, me permite gobernar con las mejores mujeres y los mejores hombres, no con los compromisos, para buscar esas mujeres y esos hombres vengan de donde vengan, siempre y cuando sean honrados y tengan la decisión de servirle al país. Cuando usted renuncia a su puesto como ministro de la Presidencia en julio del año 2019, leo una frase que usted dijo cuando le consultaron sobre aspiraciones presidenciales y dice: es tan lejano y no es una prioridad. En este momento no la tengo, la aspiración, y no sé si dentro de 2 años pensaré en eso. ¿Qué pasó en esos 2 años? ¿Por qué decidió aspirar? Bueno, no lo pensé bien en esos 2 años siguientes, aunque parezca extraño. Estaba trabajando en la OEA como director, coordinador del Observatorio de la Democracia, un trabajo que me iba bien económicamente y además me apasiona fundamentalmente poder llevar la paz social y la democracia que hemos construido en Costa Rica a otros países. No, más bien es cuando empezó la situación tan difícil del país y cuando todo el mundo decía: mira, no te vengas, que el país está muy jodido. Más bien es como al revés, es como empujarme a que me viniera. Digo, no, pues es que uno no debe estar solo cuando está bien, más bien el papel de uno es cuando está mal. Cuando está bien, ¿para qué se va a meter uno a arrimar el hombro? Hay otras tareas maravillosas que hacemos los seres humanos, y en mi caso particular también, no solo en el ámbito familiar, con mi familia, sino a mí me gusta escribir, tengo 9 libros y me gusta disfrutar de la vida, contar chistes. Bueno, pero cuando hay una situación dura, como la que pasamos nosotros en este momento, es más bien cuando hay una obligación de volver a la vida política y plantear el nombre con toda transparencia. ¿Por qué no lo hizo dentro del PUSC? ¿Salió usted del PUSC o no lo dejaron estar? No, yo salí libremente y expresé libremente antes de la época de inscripción. Yo salí, respeto mucho a toda la gente y le tengo cariño a mucha gente ahí, pero creo que no representa hoy lo que yo creo que se necesita en Costa Rica. Digo, quiero tener la libertad para gobernar con las mejores mujeres y mejores hombres, no solo con los mejores partidarios. Y no quiero sentirme aprisionado donde ni siquiera el candidato tiene algo que decir con los candidatos a diputados. Pero fue muy rápido ese cambio, porque que fue cuestión de 2 años que el partido, según lo que dice, se transformó, que pasó de usted ser el candidato a la presidencia a estar fuera de él. Sí, 3 años después de ser candidato a la presidencia. También en la segunda ronda, algunos dirigentes, cuando yo tomé la decisión de apoyar al presidente, era un momento difícil de polarización, algunos dirigentes, no así los electores, porque el 80% de los que votaron por mí en primera ronda después votaron por el presidente. Pero algunos dirigentes rechazaron bastante, a pesar de que yo dije que todos teníamos la libertad de escoger, pero también esa libertad me incluye a mí. Y algunos dirigentes rechazaron muy vehementemente y casi como que yo fuera leproso, simplemente porque había tomado la decisión transparentemente de apoyar otro candidato, porque esos dirigentes se fueron a apoyar el otro. Le cobraron eso, no solo que le diera apoyo, porque usted formó gobierno con Carlos Alvarado. Sí, yo señalé que yo ayudaría en el primer año de gobierno cuando me lo plantearon, lo dije en la prensa, se lo dije al presidente, cuando él me planteó que si le podía ayudar en el gobierno, y le dije, mire, con mucho gusto, en el primer año, pero después yo creo que no corresponde, no.
Usted es el que ganó las elecciones, al final aunque hemos hecho un acuerdo que yo creo que hay que defenderlo, lo cierto es que usted tiene un partido, usted vino adelante con un partido y tiene derecho a llevar sus propuestas, y yo no vengo a imponer, yo lo que vengo es buscar consensos, y cuando ya eso cumpla esas tareas, lo que corresponde es que usted siga adelante. Y es que no deja de ser paradójico que usted le haya dado el apoyo a Carlos Alvarado en el 2018 y quien hoy es candidata a la presidencia de la Unidad Social Cristiana le dio el apoyo a Fabricio Alvarado en ese momento. Sí, abiertamente, y yo creo que todos teníamos el derecho de tomar decisiones. Yo voy a decir una cosa, yo no me arrepiento. Si hubiera ganado la otra opción en este país, tendríamos algunos problemas que la gente pasa por altos, incluso la división de la familia costarricense. En toda familia hay algún familiar, algún pariente que tiene preferencias sexuales LGTBI y más. ¿Y qué pasaría si en la presidencia hay alguien que pone eso radicalmente en contra? Entonces, en el propio seno de la familia habría una división. Y yo creo que uno no debe empujar la división dentro de cada familia, cómo percibimos los costarricenses cada familia. Además, había un problema de derechos humanos. Mi padre había sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Afirmar que se debía ir la Corte Interamericana de Derechos Humanos del país me parecía una propuesta excesiva, contraria a nuestros valores. Respeto mucho. Después el candidato rectificó. En algún momento su candidato a la vicepresidencia dijo que no nombraría homosexuales en el gobierno. Me parece que uno gobernar discriminando no me parece justo. Y había que sacar también una tarea en cuanto al ministerio. Había que sacar una tarea que tenía 18 años de no salir, que era la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, contener el crecimiento del gasto y mejorar la recaudación. Y esa tarea sí con la regla fiscal, que era un asunto muy suyo, ¿verdad? Sí, yo había defendido una regla fiscal. Aunque no terminó siendo de carácter constitucional y la de carácter constitucional era más flexible que la que al final se aprobó legalmente. Pero sin embargo, han buscado los caminos y los han encontrado para burlársela de muchas formas. No, eso no se vale. Eso no se vale. Pero lo han hecho. Si usted no está de acuerdo con una ley, pues plantee una ley diferente. Pero yo creo que la regla fiscal es esencial. La regla fiscal viene del modelo europeo, la tenía Alemania originalmente y la sigue teniendo, y yo creo que eso es esencial. Obviamente que la regla fiscal en los países europeos tampoco se aplica, por eso digo más flexible. En épocas de una crisis económica se aplican unas reglas alternativas. Digamos, en Europa, en el Tratado de Maastricht se establece que no debe haber un déficit del más del 3% del PIB, ni cuando se pasa más del 60% de la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto. Pero al mismo tiempo, pero tiene unas reglas flexibles para casos de crisis, por ejemplo, casos como la pandemia. De manera que ahí hubiéramos tenido más flexibilidad si hubiera aplicado la regla fiscal. Y la regla fiscal, sobre todo constitucional, la que yo planteaba sobre todo, buscaba básicamente el control del gasto ordinario. El gasto de capital, que llaman gasto de capital, inversión en vivienda, en infraestructura, yo diría ahora en la lucha contra el cambio climático, las que no son gasto ordinario, o incluso para enfrentar una situación tan dramática como la que se vive ahora, ahí hay unos mecanismos que eran mucho más flexibles. Lo que sí no se debe hacer es saltar eso para aumentar gasto ordinario. Don Rodolfo, le voy a mostrar un cuadro y es el resultado de la más reciente encuesta del CIEP. Y vamos a verlo de inmediato, Jason. Vamos, aquí lo tenemos. 5 candidatos lideran la intención de voto. Yo defino 2 grupos, los primeros 3 y después 2 candidatos. Usted hace 4 años tuvo que tomar una difícil decisión, darle el apoyo a uno de los aspirantes para la segunda ronda. Entre esos 5 que están ahí, podría estar en la segunda ronda, podría ser cualquiera de los 25, porque todos tienen posibilidades, pero si alguno de esos 5 llegara a segunda ronda, ¿usted le daría el apoyo a alguno? Mire, yo en este momento, yo soy candidato y yo más bien espero que me den el apoyo a mí. Digamos, las encuestas para mí son como el perfume.
retratan un momento y un olor del momento, pero al día siguiente se disipa ese olor y ya empieza otra etapa. No, yo creo que todavía falta mucho para esa etapa y yo sí espero que apoyen mis propuestas y que me apoyen para la segunda ronda. Vamos a ir a la siguiente imagen, compañeros, para ver los resultados electorales que ha tenido Rodolfo Pisa en las dos anteriores competencias electorales hacia la presidencia. Como bien lo decía usted en la semblanza, usted llegó a un partido que había tenido la derrota electoral más grande que haya tenido un partido que estaba en la presidencia en el año 2006, que tuvo menos de un 4%. Lo mismo había ocurrido 4 años después, en el 2010. En el 2014 usted obtiene 123.000 votos para un 6%, y en el 2018 casi que triplica eso, con 344.000 votos y un 16%. Evidentemente, lo más cerca que estuvo fue hace 4 años, cuando logré ese 16%, quedé en un cuarto lugar, don Rodolfo. Pero, ¿qué hay distinto hoy? ¿Qué está haciendo distinto hoy para que la gente le diga sí, para que le dé el voto y se pueda meter en una segunda ronda o ganar la elección presidencial? Bueno, hoy obviamente no tengo plata, es decir, entonces eso pone muchas limitaciones. No tengo acceso a crédito, no tengo que arañar con fondos propios y de los candidatos a diputados o los amigos, y son muy pequeñas contribuciones. Yo hago un esfuerzo para tener 2 anuncios en tele, digamos en un partido de fútbol. No tengo para mucho más, y espero para estos próximos partidos poner ahí los 2 anuncios. He podido, que me han recibido bonos, por ejemplo, para las vallas, eso me ha ayudado mucho. Tengo muy poco para redes sociales, pero tengo muchas ganas y mucho coraje para levantar con mucho orgullo la bandera de Costa Rica. Hoy levanto esta bandera, la bandera del Partido de Nuestro Pueblo, pero tengo claro que a partir de mayo la única bandera que puedo levantar es la de Costa Rica. Justamente, hablando de nuestro pueblo, en algún momento entre septiembre y octubre, uno de los fundadores del partido argumentó y dijo claramente que usted estaba secuestrando el partido. Bueno, es al contrario. Fíjese que yo ni siquiera participé en la asamblea. Cuando ya se habían electo los candidatos a diputados fue que llegué y no llamé a nadie. Pues usted llegó después de que entonces lo eligieron como candidato a diputado. Sí. Pues usted es candidato a diputado. Sí, así es. Soy candidato. ¿No estuvo entonces en su elección? No estuve porque no quería empañar eso. Me parece que era un partido provincial al convertirse. Yo ayudé a construir con mucha gente en todas las provincias a que fuera un partido nacional, y entonces obviamente la Asamblea Nacional, por lo menos los que participaron, que fueron más de 51, por unanimidad me eligieron tanto candidato a diputado como candidato a presidente. Por supuesto que tal vez alguno de los que iniciaron en el partido provincial, cuando se cambió la estructura y se eligió otro presidente del partido, que no era el presidente del partido. Porque el que reclamó y el que dijo eso fue el que era presidente del partido. Pero el partido provincial, cuando el partido se hace nacional, son 7 provincias, ya no es una. Y entonces obviamente ahí la mayoría de los asambleístas prefirieron votar por alguien que también había sido secretario general del partido cuando era provincial, pero que fuera el nuevo presidente del partido. ¿Por qué? Si es la tercera vez que usted aspira a la presidencia de la República, es la primera vez que lo hace con doble postulación. Porque creo que desde hace muchos años yo soy defensor de un sistema más parlamentario, desde hace más de 30 años. Lo insistí en la Junta de Notables, lo insistí cuando coordiné la Comisión de Reforma del Sistema Político en la época de don Miguel Ángel Rodríguez. Insisto que para mí el líder de la campaña debe ser también líder legislativo, y que además tenga la fuerza cuando lo elijan presidente de que todos los que están en la lista de diputados también sepan que también él fue electo diputado. Pero lo pudo haber hecho en las 2 elecciones anteriores. No se podía hacer porque las reglas del partido en ese entonces no lo permitían. Yo creo que más bien todos los candidatos a la presidencia deberían encabezar el primer lugar, como pasa en los sistemas parlamentarios, para que cuando uno vaya a hacer una propuesta, si no le toca hacerla del Poder Ejecutivo, tenga la valentía y cumpla el deber de también hacerla como diputado. Usted ha estado en gobierno varias ocasiones, incluso en este mismo periodo. ¿Sabe lo difícil que es armar equipo?
Sí. ¿Cómo armaría el equipo desde un partido que es nuevo y que ahora está hasta ahora está a escala Bueno, ya nacional? tengo la ventaja de que puedo armarlo con las mejores mujeres y los mejores hombres. No, yo nombraría una especie de primer ministro que tuviera la firma de 29 diputados para decir, y entre ese primer ministro, que usaría el puesto de ministro de presidencia, y yo, nombraríamos el resto del gabinete. Y si él quiere cortarle el rabo a alguno, o yo le quiero cortar, se corta. Porque es esencial construir un gobierno que incluya muchos puntos de vista, y más bien un partido nuevo tiene la ventaja de que puede llamar a gente muy buena, buenísima que hay en este país, que han participado en otros partidos, y también propiamente los que lo han acompañado, pero pensando más bien cuál es la persona idónea para cada cargo, y luego tener un programa común, ¿verdad? Obviamente que eso no significa que todos piensen igual, ninguna persona piensa igual a la otra. Lo que hay es como, a pesar de nuestras diferencias, nos unimos porque tenemos por encima de cualquier cosa a Costa Rica. Usted sale de la administración de Carlos Alvarado en julio del 2019, deja su puesto empezando el mes de agosto. ¿Cómo valora el trabajo de la administración de Carlos Alvarado después de su salida? Bueno, yo no tiendo a valorar, creo que tiene sus luces y sus sombras, ¿verdad? Como todo gobierno. Le ha tocado lidiar una pandemia, yo en eso reconozco que en todos los países, en ese libro que hice sobre democracia en las Américas, hago un retrato de la situación, hay un capítulo que se llama Pandemia y Democracia. La pandemia puso en situación a todos los países, no vamos a decir que solo a este. Bueno, hay algunas propuestas que yo comparto, otras que no. Yo creo que en este momento, después de haber aprobado la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, no corresponde aprobar más impuestos. Tal vez podemos eliminar algunas exoneraciones. Hay a nivel internacional se discute hoy si las multinacionales deberían pagar el 15% como mínimo. Eso ayudaría a que en Costa Rica, incluso si eso fuera a nivel internacional, pudiéramos también tener 15% por lo menos para las que están en régimen especial. Bueno, eso ayudaría a mejorar las finanzas sin aumentarle impuestos a los que ya pagan impuestos. Justamente eso veía en su plan de gobierno. Se opone a crear más impuestos o a elevar tasas de los que ya existen. En una situación suya, siendo presidente de la República, ¿qué haría con la actual agenda de la negociación con el Fondo Monetario Internacional? Porque implica justamente eso a lo que usted opone. Mire, me parece que ahí se puede sentarse otra vez a conversar, porque ahí lo importante es cumplir la meta. Negociaría. Sí, la meta fundamental que es la que pide el fondo, es llegar al 1% de superávit primario en el año 2023, y creo que eso se puede lograr sin más impuestos. Quizás, como dije, habrá que quitar algunas exoneraciones, pero no se necesitan más impuestos para alcanzar esa meta. La propuesta del gobierno, es el gobierno el que hizo la propuesta. Yo ahí señalo en el programa de gobierno que me parece que debe seguir adelante la ley de empleo público, que eso ayuda también. Que incluso dice, si no se ha aprobado en mayo del 2022, nosotros aplicaremos esto y esto. De manera que lo dice con toda claridad, si pasa tal cosa, si no pasa tal cosa. Tienen incluso detalles que haríamos en el 2023, en el 24, en el 22. O sea, tiene mucho más detalles de cada etapa. Del acuerdo que usted firmó con Carlos Alvarado el 8 de marzo del 2018, ¿qué balance hace? ¿Cuánto de eso se cumplió? Mire, a mí me parece que los balances son positivos, quedan muchas cosas pendientes, y por eso, precisamente porque quedan pendientes, espero llegar a gobernar. Me parece que se avanzaron en algunos temas importantes. La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas tenía 18 años de no pasar. En 6 meses se logró que se aprobara por mucho más votos de los que requería la Constitución para aprobarla, y que además la Sala Constitucional la declarara constitucional. Pero esa batalla que enfrentó muy fuertemente al país, uno no debe evitarla siempre, hasta que ya no haya opción. Entonces, en este momento yo creo que hay que enfatizar la paz social, las relaciones, decirle al empleado público, tranquilo, no vamos a andar meneándole todos los días sus derechos, al decirle al sector privado, mire, pongámonos de acuerdo, aquí es lo que no pongamos a pelear empleados públicos con privados, no pongamos a pelear a las mujeres con los hombres, más bien encontremos qué es lo que nos une, no lo que nos separa. Sí, porque de esos más de 80 puntos que ustedes firmaron en marzo, revisándolos, hay muchos muy importantes
No, que la no- entrada a la que no OSD. se cum- La la entrada entrada a la OSD, sí. A mí me tocaba Y también, en la y también presidencia. se cumplió no entrar a la Alianza del Pacífico. Lamentablemente, porque ahí había una discrepancia entre los dos. Yo había propuesto la entrada a la Alianza del Pacífico, el presidente no. Y cuando hice el acuerdo, voy a decirle que cuando yo les planteé este tema a los dos candidatos, en ese momento, cuando no había tomado la decisión, los dos me dijeron la Alianza del Pacífico no. Yo creo en la Alianza del Pacífico. Creo que más bien debemos unirnos más a los países latinoamericanos, construir con países que tienen culturas parecidas, no en contra de los demás tratados, más bien qué es lo que nos une para poder unirnos más. Mi primer artículo publicado se llamaba Soñaba el abad de Saint-Pierre y yo también sé soñar. Es un artículo de José Cecilio del Valle, a principios de la independencia, un gran centroamericano. Y él se refería a que el abad de Saint-Pierre, hace más de 230 años, había propuesto la Unión Europea. Y entonces él decía que él soñaba también. Entonces yo empecé diciendo, sí, nosotros también deberíamos soñar. No tenemos derecho a no soñar. Y por supuesto que es un camino largo, pero yo creo que vale la pena pensar en qué cosas nos une, por supuesto con democracias, no lo vamos a hacer con dictaduras, ni con líderes populistas de izquierda o derecha, porque esos terminan matando la democracia. Revisando su plan de gobierno, encuentro que usted propone crear un Ministerio de la Familia, un Ministerio de Energía y además intervenir con AVI y transformarlo en una institución autónoma. Sí, vamos ¿No a es empezar. eso ser más burocracia? No, es al revés, porque el Ministerio de Energía es elevarle el rango y dice ahí expresamente, es el viceministerio de Energía, tiene que subir. Y te voy a decir por qué. Porque yo creo que debe haber un SAR, como le llaman en Estados Unidos o en Europa, encargado de empujar mucho más fuertemente el tema de la descarbonización. Nosotros tenemos que ser un ejemplo para el mundo en la descarbonización. Y para eso sí se necesita un jerarca que una, pero para eso ya existe un viceministerio. Es la misma persona, solo que se le invita al Consejo de Gobierno. ¿No contrataría a nadie más? No se necesitaría contratar a nadie más, pero se le debería decir a las instituciones públicas que están sujetas a eso, que están sujetas también a una política común para alcanzar una meta. En el caso del Ministerio de la Familia, si usted lee el programa, dice que será un ministerio sin cartera, una persona sin cartera. No para sustituir a ninguna institución. De manera que lo que queremos es que siga el INAMU, que siga el PANI, que siga el IMAS, que siga la Caja. Pero hay alguien que tiene que entender que los problemas vistos desde una casa son integrales. Yo me he topado una mujer en Guatuso que tenía 3 hijos, que vivía ahí, indígena prácticamente, que vivía ahí porque salió huyendo con apoyo del INAMU por la violencia doméstica. Era una mujer sola. Incluso me señaló que había sido violada y que había sido protegida. Pero entonces cuando me empezó a conversar de los problemas de sus hijos, de la educación, de los problemas de la vivienda, dije, pero, es decir, una institución le ayuda y hace muy bien en ayudarle. En ese caso, yo creo que el INAMU cumple una función esencial también en defensa de los derechos de las mujeres. Pero al mismo tiempo, esa persona me dice, ¿pero qué pasa con mi familia? Su familia era ella y sus 3 hijos. Yo quiero ver el tema, yo tengo problemas con la educación de mis hijos, tengo problemas con el acceso a los servicios de salud, tengo problemas con la vivienda. Entonces, de esas experiencias que uno va tomando a lo largo del tiempo, yendo a la gente, uno dice, bueno, hay alguien que tiene que coordinar eso, que obligar a que todas las instituciones trabajen de consumo, que el IMAS esté, porque también es verdad que de pronto hay familias que tienen 3 bonos y hay otras que tienen ninguno, y eso es injusto. Entonces hay que verlo, todas las instituciones, hay que... ¿Se refiere a unir entonces ministerio toda sin la cartera. política social? Sí, así es. Bajo esa jerarquía. Bajo esa jerarquía, pero como ministerio sin cartera, para darle el rango, para poder articular con las diversas instituciones. Ahora, por favor, No explíqueme. imponer, articular. Por favor, explíqueme cómo es ese plan de transformar el CONAVI en una institución autónoma. Bueno, lo que yo creo es que precisamente lo que ha pasado, lo que yo quiero es que haya responsables. Hoy es un organismo desconcentrado. Yo prefiero, y la propuesta no es mía, era muy vieja, de tener una institucionalidad donde cuando usted tiene personalidad jurídica, usted tiene responsabilidad, usted asuma sus responsabilidades, no se las eche
al ministerio. Si usted es el que hace los contratos, asuma las responsabilidades y sea transparentes, porque ahí hay varias cosas. Uno, para la lucha contra la corrupción, particularmente, por ejemplo, se necesita, en primer lugar, menos discrecionalidad administrativa. En segundo lugar, más transparencia. En tercer lugar, más legitimación para poder denunciar sin temor. En cuarto lugar, menos impunidad. Y después, revisar el diseño institucional, porque si usted saca una licitación, como sacan estas en las carreteras, que de pronto son para el mantenimiento de 2.000, 3.000 kilómetros de carreteras, solo 2 o 3 empresas tagarotas pueden llegar a ganar ese concurso, porque si para ese monto tiene que tener tanta maquinaria, tantos estados financieros, y entonces las pequeñas empresas no lo hacen. Cuando yo entré a la caja, así se hacían los EBAIS, se hacían 40 EBAIS de un solo golpe en todo el país. Y que estaban carísimos, el metro cuadrado mucho más del doble. Cuando, bueno, pues, ¿por qué solo podían competir 2 o 3 empresas? Porque no se podían hacer 4 en Upala en 9 meses y al mismo tiempo en Limón, en la zona sur, en San José, en Punta Arenas, en Guanacaste. Entonces, más bien, yo lo que hice es, no, si vamos a hacer 4 EBAIS en Upala, que se contrate en Upala. Y busquen empresas que puedan desarrollarlo. Y entonces hay mucha pequeña empresa que podía hacerlo. Y a lo largo y en cada una de las zonas hacerlo. Quiero decirle que empezó a costar menos de la mitad del metro cuadrado, pero además se evita sustancialmente el chorizo y quedar dependientes de un solo proveedor o de 2 proveedores. Usted me confirma que crear esas 3 instituciones o transformar esas 3 instituciones... No son transformaciones, no son creaciones nuevas. No costaría nada. No, porque los ministerios sin cartera están previstos en la tradición. Estaban originalmente previstos en la Ley General de Administración Pública, pero están previstos en la tradición costarricense. No, incluso habría un ministerio menos. Lo que haría es le daría rango de ministro al viceministro de Energía, que ya existe, y con su equipo de gente dentro del MINAE. Crearía un ministerio sin cartera de la familia que coordine los distintos, y en el caso del CONAVI es pasar de un órgano desconcentrado que maneja miles de millones sin toda la transparencia que se necesita, a tener una institución que sea transparente y que le responda al pueblo costarricense. Don Rodolfo, ¿cómo atendería usted la emergencia en educación, en la capacitación de docentes, en la preparación de los estudiantes, en el tema de infraestructura, en el tema de brecha digital? Lo que señala el estado de la educación, y yo sé que usted lo estudió, es muy grave, es muy grave. Estamos a las puertas de tener una generación... Así es. Prácticamente sin educación. Bueno, en primer lugar, tratar de que la educación la maneje el Consejo Superior de Educación y el ministro. Hoy por hoy lo manejan los gremios, con todo el respeto. Una cosa es que ellos decidan los temas económicos y sociales de sus agremiados, y otra cosa es decidir en sus propios congresos cómo debe ser la educación. Uno tiene que escucharlos, no se debe hacer, no se debe imponer. Pero lo segundo es concentrarnos en lo esencial, en esas 5 materias básicas. Es decir, cuando uno trata de atiborrar a los muchachos, a veces tienen más de 70 actividades extracurriculares que están casi exigidas. Y usted se topa en una escuela que de pronto me dicen, no, si acaso nosotros podemos hacer 11. Es decir, los maestros y los profesores, otro problema que hay de fondo, es que pasan muchas horas haciendo informes y haciendo papeleo cuando nadie los lee. Y no importa, yo prefiero que haya una vez cada 6 meses, si quieren cada 4 meses, que escriban un informe de cada estudiante y se ponga, mire, estos estudiantes tienen estos problemas y la infraestructura necesita esto. Y yo creo que concentrarnos en esas 5 materias, matemáticas, español, inglés u otro idioma, ciencias y estudios sociales. Y ahí, y concentrarnos en que aprendan bien esas funciones, porque hoy el que mucho abarca poco aprieta. Y yo haría más bien unos colegios temáticos, ya a nivel de colegio, donde hubiera libertad de escogencia del centro educativo, para que, y el colegio se le dé el presupuesto de acuerdo a la cantidad de sin estudiantes. restricción geográfica, digamos. Sin restricción geográfica, de manera que, por ejemplo, haya un colegio que se enfatice, que quiera enfatizar en robótica, otro en informática, otro en danza, otro en fútbol, otro en literatura, otro en teatro. Digo, la gente tiene que sentir, otra vez los muchachos y las muchachas tienen que sentir pasión. Corregir los problemas no se corrigen de la noche a la mañana. Vamos a tener que pasar 4 años, yo no le llamo una emergencia, le llamo una prioridad, 4 años para recuperar una parte de lo que hemos perdido.
hemos aprendido en estos 16, 20 años desde que se aprobó la primera reforma para subir el presupuesto a educación, que no está mal, cuando se subió del 4% del PIB prácticamente a llegar al 8% casi, hemos aprendido que no era lo más importante, no era el dinero, que lo más importante era qué hacíamos con ese dinero para darle respuestas a la gente. Y yo creo que ahí se puede trabajar muy bien, obviamente, sin pretender que lo que perdimos en el 2018, y ahí no fue por la pandemia, por una huelga, y lo que se perdió en el 2020 y 2021, ¿cómo recuperamos eso? Sin pretender que sepan todo lo que ya antes sabía. Concentremos en esas 5 materias para asegurar que cuando lleguen a la universidad o a la vida sepan lo básico de matemáticas, de inglés, de español, de ciencias y además puedan liberarse en la parte de educación física y de arte. Finalmente, transporte público. Usted mantiene la propuesta de hacer la primer línea del metro. Sí, así es. Pero además mantiene el tren. ¿Haría el mismo tren que está planeando el gobierno en este momento? No necesariamente, creo que habría que hacerlo por etapas. Digamos, ningún tren he visto yo que se ha modernizado en 4 años. Se puede modernizar en unos 12 años. De manera que se puede dividir en 3 etapas. Y decirle al país con toda transparencia, los primeros kilómetros, los más urgentes, vamos a resolver con una tercera parte en estos 4 años. Igual con la primera línea de metro. Los metros iniciaron siempre con una primera línea. Algunos ya llegan a tener ahora 20 líneas, pero empezaron con una pequeña línea. Esa línea es de Guadalupe a Desamparados y se cruza con las líneas que van de este a oeste del tren, porque las líneas nuestras van de este a oeste, las líneas de tren. Entonces sí tendríamos un transporte mucho más moderno. Los que me dicen que no se puede, le digo, mire, la mayoría de los metros en el mundo iniciaron cuando tenían menos plata que Costa Rica y además ciudades más pequeñas. Hoy tenemos un área metropolitana de 2,5 millones, por lo menos, de habitantes. Casi la mitad de la población vive en el área metropolitana, incluyendo desde Paraíso, obviamente, prácticamente hasta el Coyol de Alajuela, o desde Acerrí arriba hasta arriba de Barba. Entonces ahí vive, en esa mancha que uno lo ve en una fotografía aérea, en esa mancha vivimos 2,5 millones. Necesitamos movilizarnos y no podemos seguir apostándole solo al vehículo. Obviamente que hay que terminar unas líneas, pero yo he fijado, es decir, específicamente, por ejemplo, 25 cuellos de botella por año, pero publicarlos desde el primer día, los 100, los 25 cada año. Cuáles son sencillos, cuáles son más complejos, cuáles son más... Los sencillos son aquellos que no requieren ni estudios de impacto ambiental, ni expropiaciones, ni obra de ingeniería amplia. Los medianos son aquellos que tal vez no requieren estudios de impacto ambiental, pero sí son una ingeniería de mayor magnitud o no requieren expropiaciones. Y después, al mismo tiempo, los que vienen en el 3er y 4er año son aquellos que requieren expropiaciones, estudios de impacto ambiental y obras de ingeniería. ¿Por qué? Porque esos sí requieren por lo menos 2, 3 años de proceso para hacer las expropiaciones, para financiarlas, para desarrollar los planos, para desarrollar... Entonces sí, pero decir, estos son en estos lugares y focalizados, y usted los ve, y son relativamente fáciles de ver porque cualquiera que vea una de las plataformas descubre dónde están esos cuellos de botella. Don Rodolfo Pisa, un mensaje final para los electores, por favor. Con todo respeto, pido una vez más el voto a los costarricenses. Yo no les prometo resolver todos los problemas. Lo que sí puedo prometer y prometo es construir un gobierno que reúna a las mejores mujeres y a los mejores hombres, que cumpla básicamente lo que promete y que deje un país un poquito mejor, que cada año estemos un poquito mejor. Vendrán otros gobiernos y seguiremos levantando con orgullo la bandera de nuestro país y la bandera de la democracia. No hagamos caso a las propuestas populistas de izquierda o de derecha. Nuestro país vale la pena. Los países que se han embarcado en esas otras rutas han hecho mucho daño y han destruido la paz social de los países que gobiernan. Ojalá me acompañen con su voto para el partido Nuestro Pueblo, morado y azul, tanto para la presidencia como para la Asamblea Legislativa. Muchas gracias. Don Rodolfo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Café Política. Muchas gracias, de verdad. Continuamos con más aquí en Telenoticias.
Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.